Hola, hola, buenas tardes, Dios los bendiga, ¿cómo están? Pues primeramente Dios, que estamos bien. Gracias a Dios por un día más de vida, gracias a Dios porque su misericordia nos alcanzó otra vez y estamos vivos. Todos los días es lo mismo que puedo decir todos los días. Gracias a Dios por un día más de vida. Y pues dejamos este día en sus manos y que Él sea en control de todo. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 16 de Segunda de Reyes. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros y dándonos el entendimiento a lo que Él nos enseñe aquí, en su bendita y hermosa palabra. Vamos a comenzar con el 16 de Segunda de Reyes. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Fíjense, ya habíamos visto en los capítulos anteriores que Judá, ¿verdad? El reino de Judá estaba un poquito como más leal al Señor, ¿sí? Pero cuando comienza a reinar Acaz, es el acabose. Porque él anduvo en el camino de los reyes de Israel. Ya sabemos que ellos pues no respetaban mucho las leyes de Dios, ni tenían el respeto a Dios, más que nada el respeto a Dios. Entonces aquí dice que pasó por fuego a su hijo, o sea, fue algo tremendo lo que él hizo, sí, tremendo. Vamos a regresarnos, sí, a Levítico 18. En Levítico 18, lo que es Levítico 18 y 19, ahí vamos a encontrar normas para el pueblo y diversas leyes para el pueblo, ¿verdad? Que Dios dejó por medio de Moisés. Sí, y en una de esas, si nosotros nos ponemos a leer todo esto, vamos a encontrar que está una lista de abominaciones o acciones malas, ¿sí? Que a Dios no le agradan. Todo esto que dejó el Señor en la Biblia es para nuestro bien, es para nuestra buena vida, un vivir bien. Sí, aquí habla de relaciones sexuales entre parientes cercanos, habla de cometer adulterio, habla de ofrecer a los hijos como sacrificio a los ídolos, habla de tener relaciones homosexuales, tener relaciones sexuales con animales, ¿sí? Y acá en las diversas leyes que hay, pues vamos a encontrar más prácticas que conducen, ¿sí?, a la enfermedad, a la deformación, a la muerte. O sea, todo lo que el Señor nos dejó en la Biblia es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Entonces, si vamos a Levítico 20, ¿sí?, 1 al 3, Levítico 1 al 3, aquí dice, ok, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá.
el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Miren, aquí en estas religiones antiguas era algo muy común que se ofrecieran sacrificios de niños a sus dioses, ¿sí? En este caso a Moloc, que era su dios nacional, ¿sí? Veían esto como un regalo, el regalo más preciado, más poderoso, que le ofrecían a ese dios para calmar su ira, para apartar el mal, ¿sí? Entonces, todo esto no era del agrado de Dios, ¿sí? Dios es un Dios de vida. Él no está de acuerdo con el asesinato. Y esto prácticamente era un asesinato porque ofrecían a sus hijos en sacrificio, o sea, les daban muerte. Y para ofrecerlo a un dios pagano que era Moloc, ¿sí? Estas religiones antiguas hacían esto. Y esto era prohibido, ¿sí? Si nos vamos a poner a pensar, este hombre lo volvió a hacer, ¿sí? Y no solo eso, dice aquí, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. O sea que él totalmente cayó en la idolatría, ¿sí? Porque los reyes anteriores no habla de que ofrecieron hijos al dios ajeno. Pero este hombre Acaz, aparte de ser idólatra, porque no tumbó también esos lugares altos donde ofrecían sacrificios o incienso a sus dioses paganos, aparte él ofreció a su hijo, según las prácticas abominables. Entonces, si vamos a leer Deuteronomio 12:2, ¿sí? En Deuteronomio 12:2 vamos a encontrar lo que habla el Señor de los lugares altos, ¿sí? Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Sí, aquí al leer Deuteronomio 12:2, entendemos que la orden del Señor era que los israelitas, porque era el pueblo apartado del Señor, tenían que destruir cada altar pagano e ídolo que encontraran, ¿sí? Porque Dios sabía que vacilarían en sus creencias al comenzar a utilizar esos altares. Entonces nosotros hemos aprendido a través del libro de Segunda de Reyes que todos los reyes, aunque hicieran lo correcto delante de los ojos de Dios, seguían permitiendo que el pueblo tuviera ídolos, porque al haber todavía lugares altos, ¿sí? Quiere decir que todavía el pueblo del Señor iba allá a ofrecer su idolatría, su adoración a otros dioses, que no eran el único Dios al que debemos de adorar y servir. Jehová o Yahvé, como tú le quieras llamar. Pero aquí estamos hablando de que Acaz, aparte de permitir todavía con que el pueblo siguiera en la idolatría, él ofreció su hijo a Moloc. Entonces, esto es como una reseña para que vean cómo desde aquellos tiempos todo esto
que se volvió prácticamente como una tradición, se viene arrastrando. Sí, porque el Señor nos dejó leyes, nos dejó plan de vida para que lo hiciéramos bien, para que tuviéramos una buena vida, para que estuviéramos libres de cometer cosas que eran malas para nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, en Levítico 18 y 19, ahí vamos a encontrar diversas leyes, diversas normas que el Señor dejó para el pueblo, para nosotros, ¿sí? Porque vamos a recordar, nuestro Dios no cambia, no cambia. Somos nosotros los que nos hemos venido a acomodar a cosas, a formas de vivir que no son buenas para nosotros. Bueno, vamos a seguir. Asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos. Eso ya lo habíamos leído. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla, ¿sí? Lo que es Siria y lo que es Israel estaban en el poder, o sea, estaban bajo el poder de Asiria, ¿sí? O sea, Asiria tenía el control de Israel y de Siria. Entonces, Israel y Siria se unieron para hacer guerra a Judá, ¿sí? Y dice aquí que no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron ahí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. O sea que aquí vemos que Acaz, el rey de Judá, pidió ayuda a Asiria para que combatiera a Israel y a Siria, ¿sí? Y aquí ya vimos que Asiria tenía el control de Israel y Siria. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores Aquir y mató a Resín. O sea que ayudó a Acaz. Ayudó a Acaz y combatió contra Israel y contra Siria y pues ganaron. No pudieron contra el rey Acaz. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. O sea, aquí estamos viendo que Acaz fue, de alguna manera, a mostrar su agradecimiento al rey de Asiria, ¿sí? Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de los sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo:
En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Fíjense cómo este hombre, por complacer, por agradecer al rey de Asiria, él copió las costumbres de las religiones paganas de Asiria. Cambió los servicios del templo y utilizó el altar para su beneficio personal. Aquí dice, y el altar de bronce será mío para consultar en él. Estaba él demostrando toda la falta de respeto a nuestro Señor, porque era el templo de Dios. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes. Y quitó el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Fíjense, todo lo que el Señor mandó a hacer, él lo deshizo. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria, por complacerlo, porque estaba muy agradecido porque le ayudó a combatir a Israel y a Siria. Y por agradecerle, por complacerlo, él cayó e hizo caer al pueblo en estas costumbres paganas, ¿sí? Sustituyó el altar por una réplica del altar pagano. El altar del Señor lo hizo como un altar pagano. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Vamos a seguir aprendiendo de Acaz en el libro de Crónicas. Pero aquí estamos viendo, ¿sí?, que por complacer al rey de Asiria, ¿sí?, Acaz hizo que éste reemplazara a Dios, porque él ya no estaba dándole gusto a Dios, le estaba dando gusto al rey de Asiria. Y esto es para nosotros una gran lección. Podemos caer en el error, podemos caer en el error en nuestra vida diaria, ¿sí?, que por agradecimiento, por complacer a otras personas, por darles gusto, nosotros estamos violando leyes de nuestro Señor, ¿sí? Porque a veces, por complacer a otras personas, nos olvidamos que al único que tenemos que servir, agradecer y complacer es a nuestro Señor. Y Acaz lo hizo, reemplazó a nuestro Dios por el rey de Asiria. Acaz se hizo un rey débil, compañero de un sumo sacerdote débil, porque el sacerdote Urías, ¿sí?, hacía todo lo que Acaz le decía. Todo, y él era un sumo sacerdote. Entonces aquí vemos que el sistema religioso de Judá se estaba edificando sobre costumbres paganas y su meta principal era complacer a los que estaban en el poder. Ya no era complacer y servir al Señor, era para los que estaban en el poder. Acaz demostró una clara falta de respeto a Dios y nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos ir cayendo en esos grandes errores por seguir costumbres, por seguir tradiciones que a veces no sabemos ni qué significa lo que estamos haciendo, solamente porque era una costumbre familiar, una tradición que así se sigue.
y estamos fallándole a Dios. Y pues también aprendemos que por complacer a otras personas, también nosotros pecamos. Bueno, entonces aquí se termina el capítulo 16 y pues lo más importante de todo es que nosotros no debemos de tratar de adaptar el mensaje de Dios a lo que nos conviene, a nuestra conveniencia. No debemos de acomodar el mensaje de Dios a nuestra conveniencia. El mensaje de Dios es claro y Dios no cambia. Y está aquí, en la Biblia. Entonces, escudriñemos la palabra, busquemos la verdad que es la palabra del Señor. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué hacemos esto en mi familia? Investiga en la Biblia qué significado tiene. ¿Es realmente algo que le agrada a Dios? ¿Realmente Dios lo mandó? Porque en la Biblia está todo lo que el Señor manda, demanda y prohíbe está en la Biblia. Entonces, escudriña la palabra. No sigas tradiciones, no sigas costumbres, ni aunque fueran costumbres o tradiciones que nos inculcaron nuestros padres. Vamos a romper eso, buscando la verdad en la palabra de Dios, que es la Biblia. Solamente es que tú quieras hacerlo. Porque sin querer, por ignorancia, pecamos contra nuestro Señor. Y a Él es al único que tenemos que complacer, pues de Él depende nuestro vivir. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos protege, nos suple, nos cuida, nos guía. Él es el todo de todo. Busca en la palabra. Busca. Bueno, nos vemos después para continuar con el capítulo 17. Bye.